Capítulo 31. La promesa rota. La guerra no daba tregua. A pesar de los avances, ya superaban los 1500 kilómetros recuperados, los aliados seguían lanzando contraofensivas feroces. Nikolai recibió una carta urgente de Elena mientras preparaban un nuevo asalto. Por favor, no te expongas tanto en la próxima batalla. Recuerda que alguien te espera atrás. Te espero yo. Él leyó la carta varias veces, la dobló con cuidado y la guardó junto a la foto de sus padres. Esa noche reunió a sus hombres y habló con voz más calmada de lo habitual. Sé que están cansados. Sé que muchos quieren volver a casa. Pero todavía hay enemigos en nuestra tierra. Mañana atacamos de nuevo, pero esta vez lucho también por alguien que me está esperando. Luchen también por sus seres queridos. Uraaa. El asalto fue exitoso, pero Nikolai recibió una herida de bayoneta en el brazo. Volvió al hospital de campaña con fiebre alta. Capítulo 32. El reencuentro. Elena lo atendió personalmente. Esta vez no pudo ocultar sus sentimientos. Cuando terminó de suturar la herida, se quedó sentada a su lado tomándole la mano. «Eres un idiota, Nikolai Voronin», le dijo con lágrimas en los ojos. «Sigues comportándote como si no tuvieras nada que perder». Él la miró largo rato. Por primera vez en la guerra, permitió que su voz se suavizara. Antes no tenía nada que perder. Ahora sí. «Te tengo a ti, Elena». Se quedaron en silencio, mirándose. En medio del olor a desinfectante y sangre, Nikolai se inclinó y la besó por primera vez. Fue un beso cansado, pero lleno de algo real. «Cuando termine esta guerra», susurró él, «voy a buscarte. Y no voy a soltarte nunca más». Elena apoyó su frente contra la de él. «Entonces sobrevive, Ancla. Esa es tu nueva misión». Capítulo 33. La madre de Nikolai. Durante una breve pausa en el avance, llegó una sorpresa que Nikolai nunca esperó. Un oficial le informó que una mujer había viajado desde un pueblo lejano buscando al mayor Voronin. Era su tía materna, la única familia que le quedaba. Pero lo más impactante fue lo que traía. Una carta de su madre escrita poco antes de morir en el bombardeo de Moscú. Nikolai leyó la carta con manos temblorosas. «Mi querido Kolya, si estás leyendo esto, significa que sigues luchando. Sé que eres fuerte. Sé que vas a proteger a Rusia como yo te protegí a ti cuando eras pequeño. No tengas miedo de ser feliz algún día. Mamá siempre te va a querer, incluso desde el cielo». Por primera vez desde el inicio de la guerra, Nikolai se quebró completamente. Lloró como un niño frente a su tía. Elena, que estaba presente, lo abrazó fuerte mientras él repetía entre sollozos. «Mi mamá, ella siempre supo que yo iba a estar aquí». Esa carta se convirtió en su nuevo talismán. La llevó siempre encima, junto a la foto y las cartas de Elena. Capítulo 34. El avance hacia el final. Con renovada fuerza, Nikolai lideró una ofensiva masiva. Sus hombres, inspirados por su determinación y por las historias que corrían sobre la doctora que esperaba al Ancla, lucharon con más ferocidad que nunca. Recuperaron otros 300 kilómetros en solo 2 meses. La coalición aliada empezaba a tambalearse. Por primera vez se hablaba de posibles negociaciones de paz. En una noche tranquila, Nikolai escribió a Elena. «Cada kilómetro que recupero es un paso más cerca de ti. Ya no lucho solo por Rusia. Lucho por un futuro contigo. Espérame un poco más». Capítulo 35. La sombra de la paz. Los rumores de un alto al fuego se volvieron más fuertes. Nikolai sentía una mezcla extraña. Alivio y miedo. Una tarde, mientras observaba a sus hombres, muchos de ellos ya casi adultos, le dijo a Víctor. «Cuando termine la guerra, ¿quiénes seremos? ¿Solo seremos los chicos que mataron y sobrevivieron?» Víctor sonrió cansado. «Seremos los que no se rindieron. Y tú, Nikolai, serás el hombre que llevó a un puñado de adolescentes a recuperar 1800 kilómetros de Rusia». Esa noche Nikolai tuvo una pesadilla nueva. Soñó que la guerra terminaba, pero él no sabía cómo vivir en paz. Despertó agitado y lo primero que hizo fue escribirle a Elena. «Si la guerra termina mañana, ¿me enseñarás a vivir de nuevo?». La respuesta de Elena llegó 2 días después, breve y clara. «Sí. Te enseñaré. Pero primero tienes que volver vivo a casa». Capítulo 36. La última gran ofensiva. La primavera de 2008 trajo la ofensiva final. Los rumores de negociaciones de paz eran cada vez más fuertes, pero los aliados aún controlaban importantes zonas rusas. Nikolai recibió la orden de lanzar un último gran ataque para fortalecer la posición de Rusia en la mesa de negociaciones. Antes de partir, recibió una carta urgente de Elena. «No seas imprudente en esta ofensiva. Recuerda que alguien te espera con todo su corazón. Vuelve vivo, mi ancla». Nikolai besó la carta y la guardó junto a las de su madre.
Reunió a sus hombres, ahora más de 800 entre veteranos y refuerzos, y habló con voz grave pero poderosa. Esta puede ser nuestra última gran batalla. Luchamos no solo por recuperar tierra, sino por conseguir una paz digna. Mostremos al mundo de qué está hecha la madre Rusia. ¡Hurra! La batalla duró 4 días. Nikolai lideró desde el frente como siempre. Herido en el brazo y con fiebre, se negó a retirarse. Tomaron una ciudad clave y aseguraron un corredor estratégico de 80 kilómetros. Fue una victoria costosa, pero decisiva. Capítulo 37. Cartas que salvan vidas. Mientras se recuperaba de las heridas, Nikolai y Elena intercambiaron más cartas que nunca. Elena le escribió: cada noche sueño contigo volviendo a casa. Sueño con caminar juntos por las calles de mi pueblo, sin explosiones, sin miedo. Prométeme que vas a luchar por vivir, no solo por Rusia. Nikolai respondió desde su camilla: Elena, por primera vez en esta guerra siento que tengo un futuro. Tú eres ese futuro. Cuando todo termine, iré a buscarte. Y no te soltaré nunca. Esas palabras se convirtieron en su mayor motivación. Nikolai empezó a tener más cuidado en las misiones, no por miedo, sino porque ahora tenía algo precioso que proteger. Capítulo 38. El anuncio de la paz. Un día de junio de 2008, mientras Nikolai preparaba a sus hombres para otro avance, llegó la noticia por radio. Se ha declarado un alto al fuego temporal. Las negociaciones de paz han comenzado en Ginebra. Los soldados estallaron en gritos y llantos. Muchos se abrazaban. Nikolai se quedó en silencio, mirando al horizonte. Víctor se acercó y le preguntó: ¿qué sientes, mayor? Alivio y miedo, respondió Nikolai. Llevo casi 3 años en guerra. No sé quién soy sin ella. Esa noche escribió a Elena: la guerra está terminando. Tengo miedo de volver a la vida normal. Pero también tengo muchas ganas de verte. De aprender a vivir contigo. Capítulo 39. La despedida del frente. Antes de la retirada definitiva, Nikolai reunió por última vez a sus hombres en un campo abierto. Muchos eran chicos que habían crecido bajo su mando. Algunos tenían solo 17 años, otros ya 20. Nikolai, con 19 años recién cumplidos, los miró con los ojos húmedos. Hace 3 años éramos niños. Hoy somos soldados. Muchos de nuestros hermanos no volvieron, pero su sacrificio no fue en vano. Gracias por seguirme. Gracias por no romper la línea. Rusia os recordará siempre. Luego hizo algo que nadie esperaba. Saludó militarmente a todos sus hombres, uno por uno, llamándolos por su nombre. Esa noche, por primera vez en años, Nikolai durmió sin pesadillas. Capítulo 40. El camino a casa. El alto al fuego se convirtió en armisticio. La guerra había terminado. Nikolai Voronin, el legendario ancla, fue ascendido a coronel honorario por méritos en el campo de batalla. Le ofrecieron quedarse en el ejército con alto rango, pero él rechazó. Quiero ir a casa, dijo simplemente. Antes de partir hacia Moscú, recibió una última carta de Elena. Te espero en la estación de tren de San Petersburgo el 15 de julio. Llevaré un abrigo rojo. Ven a casa, Nikolai. Te estoy esperando el 14 de julio. Nikolai subió al tren con solo una mochila, su rifle guardado, la foto de su madre, y las cartas de Elena. Miró por la ventana mientras el tren se alejaba del frente. Por primera vez en 3 años, sonrió con verdadera esperanza. Capítulo 41. La orden final. A pesar del alto al fuego temporal, el alto mando ruso dio una última orden secreta antes de las negociaciones definitivas. Avancen todo lo posible hacia el oeste. Queremos llegar a Berlín como símbolo de fuerza. Nikolai Voronin recibió la orden con una mezcla de excitación y tristeza. Reunió a sus mejores hombres y les dijo: esta es la marcha final. Vamos a llevar la bandera rusa lo más cerca posible de Berlín. No para destruir, sino para demostrar que nadie invade nuestra madre y queda impune. ¿Están conmigo? ¡Hurra! Fue la respuesta unánime. Así comenzó la legendaria marcha del ancla hacia la capital alemana. Capítulo 42. La marcha hacia Berlín. Julio de 2008. Nikolai lideró una columna de más de 2000 hombres, veteranos y refuerzos, en una rápida ofensiva hacia el oeste. Avanzaban día y noche, liberando pueblos y recibiendo el llanto agradecido de los civiles rusos y bielorrusos. Nikolai iba siempre al frente, de pie sobre un tanque, con la bandera rusa ondeando. En cada parada repetía el mismo mensaje. Vamos a Berlín no como conquistadores, sino como los que nunca se arrodillaron. Que sepan en Europa que Rusia sigue viva. La marcha fue épica. Recuperaron 420 kilómetros en solo 18 días. Los aliados, sorprendidos por la velocidad del avance, retrocedían sin presentar batalla mayor.
La imagen de Nikolai Voronin, el joven de 19 años cubierto de cicatrices, de pie sobre un tanque con la bandera rusa, dio la vuelta al mundo. Capítulo 43. A las puertas de Berlín llegaron a solo 65 kilómetros de Berlín. Allí se encontraron con la última resistencia seria de la coalición. Nikolai planeó un ataque nocturno audaz. Antes del asalto, escribió una última carta a Elena. Estoy a las puertas de Berlín. No voy a entrar, solo quiero que sepan que llegamos. Mañana, si Dios quiere, empezaré el camino de regreso a ti. La batalla fue corta pero intensa. Nikolai no permitió destrucción innecesaria. Tomaron una posición estratégica desde donde se podía ver el horizonte hacia Berlín. Al amanecer, ordenó plantar la bandera rusa en la colina más alta. Desde allí, Nikolai miró la lejana ciudad con binoculares y susurró. Llegamos, lo logramos. Capítulo 44. El símbolo, la imagen de la bandera rusa visible desde las afueras de Berlín, recorrió todos los medios del mundo. El alto mando ordenó detener el avance. Las negociaciones de paz ya estaban en marcha y Rusia había ganado una victoria simbólica enorme. Nikolai reunió a sus hombres por última vez en esa colina. Hoy no conquistamos Berlín, pero conquistamos el orgullo. Volvemos a casa con la frente en alto. Gracias por seguirme hasta aquí. Cada uno de ustedes es un héroe. Muchos lloraron. Nikolai también, aunque intentó ocultarlo. Esa misma noche recibió la orden oficial de retirada y regreso a territorio ruso. Capítulo 45. El camino de vuelta. El 15 de julio de 2008, Nikolai bajó del tren en la estación de San Petersburgo. Llevaba solo una mochila, el uniforme limpio por primera vez en años, y una cicatriz nueva en la cara. Entre la multitud que esperaba, vio un abrigo rojo. Elena estaba allí, nerviosa, con lágrimas en los ojos. Nikolai caminó hacia ella lentamente. Cuando llegó, la abrazó con fuerza, hundiendo la cara en su pelo. Por primera vez en 3 años, lloró sin vergüenza. Volví, susurró con voz rota. Te prometí que volvería. Elena lo besó entre lágrimas y respondió. Bienvenido a casa, mi ancla. Ahora empieza tu verdadera batalla, la de vivir. Capítulo 46. La casa vacía. San Petersburgo, agosto de 2008. Nikolai Voronin regresó a una ciudad que ya no reconocía del todo. Las calles seguían llenas de cicatrices de la guerra. Edificios dañados, gente con miradas tristes, pero también banderas rusas ondeando y carteles que lo llamaban héroe nacional. Le dieron un pequeño departamento en las afueras. La primera noche durmió en el suelo porque la cama le parecía demasiado blanda. A las 3:17 am se despertó gritando, empuñando un cuchillo imaginario, convencido de que había enemigos en la habitación. Elena llegó al día siguiente. Lo encontró sentado en el balcón, mirando la nada. No sabes cómo vivir sin guerra, ¿verdad? Le preguntó suavemente. Nikolai negó con la cabeza. Allá sabía quién era. Aquí, soy solo un chico con demasiados fantasmas. Elena se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. Entonces vamos a aprender juntos. Capítulo 47. 2 corazones rotos. Elena se mudó con él 2 semanas después. No fue fácil. Nikolai tenía ataques de ira repentinos, se despertaba gritando casi todas las noches y a veces se quedaba horas mirando la pared sin hablar. Pero Elena tenía paciencia infinita. Lo acompañaba en sus silencios, lo abrazaba cuando temblaba y lo besaba cuando intentaba alejarse. Una noche, después de una pesadilla especialmente dura, Nikolai se quebró. Maté a tanta gente, Elena, muchos eran solo chicos como yo. ¿Cómo se supone que viva con eso? Ella le tomó la cara entre las manos y le dijo con lágrimas. Honrando a los que salvaste. Viviendo la vida que ellos ya no pueden tener. Yo estoy aquí para ayudarte a cargar ese peso. Esa noche hicieron el amor por primera vez. No fue apasionado, fue lento, lleno de cicatrices y lágrimas. Por primera vez Nikolai sintió que no estaba solo. Capítulo 48. El héroe y el hombre. El gobierno organizó una gran ceremonia en Moscú. Nikolai recibió las más altas condecoraciones y fue ascendido oficialmente a coronel. Millones lo vieron por televisión. Lo llamaban el ancla de Rusia, el chico que no se rompió. Pero cuando volvió al departamento, se quitó todas las medallas y las guardó en un cajón. Elena lo encontró sentado en el suelo. No soy ese héroe que muestran, dijo con voz rota. Soy solo Nikolai, un chico que tuvo que crecer demasiado rápido. Elena se sentó frente a él. Entonces sé Nikolai. El hombre que amo no es el héroe de los periódicos. Es el chico que todavía llora por sus amigos muertos. Ese es el que quiero. Poco a poco, Nikolai empezó a buscar ayuda. Fue a terapia para veteranos y comenzó a escribir un diario. Elena lo apoyaba todos los días. Capítulo 49.
La propuesta noche de Año Nuevo, 2009. Nikolai llevó a Elena a un pequeño bosque nevado cerca de su pueblo natal. Había preparado todo en secreto. Se arrodilló en la nieve, con las manos temblando, no de frío, sino de emoción, y sacó un anillo sencillo que había comprado con su primera paga de veterano. Elena Petrova, me salvaste la vida más veces que todas las balas que esquivé. Me enseñaste a vivir cuando solo sabía sobrevivir. Quiero pasar el resto de mis días aprendiendo a ser feliz contigo. ¿Quieres casarte conmigo? Elena lloró y se arrodilló frente a él. Sí. 1000 veces sí, mi ancla. Se besaron bajo la nieve que caía suavemente, mientras fuegos artificiales iluminaban el cielo lejano. Capítulo 50. Un nuevo comienzo. Junio de 2010. Nikolai y Elena se casaron en una ceremonia sencilla en el pueblo de ella. Solo familia cercana, algunos veteranos de su unidad y Víctor como testigo. Nikolai, vestido de civil por primera vez en años, miró a Elena con el vestido blanco simple y sintió que por fin había ganado la guerra más importante. En su discurso dijo: hace 5 años era un chico de 16 años que solo quería venganza. Hoy estoy aquí, casado con la mujer más fuerte que conozco, rodeado de los pocos hermanos que sobrevivieron. La guerra me quitó mucho, pero también me dio lo más valioso. A ti, Elena. Esa noche, mientras bailaban lento, Nikolai le susurró al oído: gracias por esperarme. Gracias por curarme. Elena sonrió y respondió: gracias a ti por volver a casa. Fin de la primera parte. Capítulo 52. La misión que nunca terminó. En 2013, Nikolai fundó una pequeña organización para ayudar a veteranos del Séptimo Ejército Infantil y de la Tercera Guerra Mundial. La llamó El Ancla. Ofrecían terapia psicológica gratuita, ayuda para encontrar trabajo y un lugar donde los exsoldados pudieran hablar sin vergüenza. Muchos de sus antiguos hombres se unieron al proyecto. En la inauguración, Nikolai habló frente a más de 200 veteranos. Yo fui el ancla en la guerra. Ahora quiero ser el ancla en la paz. Nadie debería tener que cargar solo con lo que vimos. Si yo pude empezar a sanar, ustedes también pueden. Elena estaba a su lado, orgullosa, sosteniéndole la mano. Ese día Nikolai sintió que por fin estaba luchando en una batalla que valía la pena ganar. Capítulo 53. El milagro. En la primavera de 2014, Elena descubrió que estaba embarazada. Cuando se lo dijo a Nikolai, él se quedó congelado varios segundos. Luego cayó de rodillas frente a ella y apoyó la cabeza en su vientre, llorando en silencio. Voy a ser padre, susurró. Después de todo lo que hice, ¿merece este niño tener un padre como yo? Elena le levantó la cara y le dijo sonriendo entre lágrimas: nuestro hijo va a tener al mejor padre del mundo. Un hombre que sabe lo que es el dolor y que va a protegerlo con todo su ser. El embarazo fue complicado. Nikolai dejó casi todo su trabajo para cuidar a Elena. Cuando nació su hija Sofía, Nikolai cortó el cordón umbilical con manos temblorosas. Al sostenerla por primera vez, rompió a llorar como nunca antes. Bienvenida, pequeña, susurró. Papá va a hacer todo lo posible para que nunca conozcas la guerra. Capítulo 54. La familia del ancla. 2016-2018. La vida familiar llenó la casa de ruido y alegría. Sofía creció fuerte y curiosa. 2 años después nació su hermano Alexei. Nikolai descubrió que ser padre era la batalla más dura y hermosa de su vida. Cambiaba pañales, contaba cuentos, evitando cualquier cosa relacionada con la guerra, y se levantaba de noche cuando los niños lloraban. Todavía tenía episodios de PTSD. A veces se tensaba cuando escuchaba fuegos artificiales o un avión pasaba abajo. Pero ahora tenía motivos para volver al presente. Los gritos de alegría de sus hijos y la mirada amorosa de Elena. Una tarde, mientras jugaba con Sofía en el jardín, la niña le tocó la cicatriz del ojo y preguntó: «Papá, ¿dónde te hiciste esta herida?» Nikolai sonrió con tristeza y respondió: «En una guerra muy lejana, mi amor. Pero ya terminó. Ahora estoy aquí, contigo». Capítulo 55. 10 años después. 2018. 10 años después del fin de la guerra, Nikolai Voronin tenía 29 años. Seguía siendo el héroe nacional, pero ahora era principalmente un padre y esposo. Su organización El Ancla había ayudado a miles de veteranos. Escribió un libro titulado La línea que no se rompió, no para contar batallas, sino para hablar del precio de la guerra y la importancia de sanar. Una noche de invierno, sentado junto a la chimenea con Elena, mientras Sofía y Alexei dormían, Nikolai tomó la mano de su esposa y dijo: «A veces todavía sueño con las trincheras. Pero ahora también sueño con nuestros hijos creciendo felices. Gracias por quedarte a mi lado en todo esto». Elena apoyó la cabeza en su pecho y respondió: «Gracias a ti por volver a casa.
Por elegir vivir. Por ser el mejor padre y esposo que pude imaginar. Nikolai miró el fuego y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz profunda. La guerra había terminado. El ancla finalmente había encontrado su puerto seguro. Fin de la segunda parte. Capítulo 56. 20 años después 2028. Nikolai Voronin tenía 39 años. Su pelo negro ya tenía algunas canas en las sienes, pero su mirada gris seguía siendo intensa. Las cicatrices del rostro y del cuerpo ya no le dolían físicamente, aunque algunas noches todavía lo visitaban en sueños. Sofía tenía 13 años y era una chica inteligente, rebelde y protectora de su hermano menor. Alexei tenía 11 años y adoraba escuchar las historias de su padre, las versiones suaves, sin sangre. Elena seguía trabajando como médica, ahora en un hospital infantil. La familia vivía en una casa de madera grande a las afueras de San Petersburgo, con un jardín que Nikolai cuidaba con devoción. Una tarde de otoño, mientras Nikolai cortaba leña, Sofía se acercó y le preguntó directamente. «Papá, ¿es verdad que fuiste un héroe de guerra?» Nikolai dejó el hacha y se sentó en el tronco. Miró a su hija y respondió con honestidad. «Fui un chico que tuvo que hacer cosas de hombre demasiado pronto. No sé si eso me convierte en héroe. Solo sé que sobreviví para poder estar aquí contigo y con tu hermano». Capítulo 57. La visita inesperada ese mismo año, Víctor, su viejo amigo y mano derecha en el ancla, apareció en la casa con mala cara. «Nikolai, hay un problema. Varios veteranos jóvenes de las últimas misiones en el este están teniendo brotes graves. Algunos hablan de quitarse la vida. Te necesitan». Nikolai miró hacia la casa donde Elena y los niños preparaban la cena. Suspiró profundamente. «Iré». Durante 3 meses viajó por diferentes ciudades ayudando a veteranos. Elena lo apoyó, aunque extrañaba sus noches juntos. Cuando regresó, Nikolai estaba más cansado que nunca, pero también más convencido. Mientras haya un solo soldado roto, mi guerra no habrá terminado del todo. Capítulo 58. La lección del padre 2029. Alexei, de 12 años, llegó un día de la escuela con un ojo morado. Otro niño lo había insultado diciendo que su padre era un asesino de guerra. Nikolai se sentó con su hijo en el porche esa noche. Le limpió la herida con cuidado y le habló con voz tranquila. «Hice cosas terribles en la guerra, hijo. Maté para proteger a mi país y a mi gente. No me siento orgulloso de cada bala que disparé, pero sí de haber protegido a personas inocentes. Ser soldado no me convierte en monstruo. Ser cruel sí lo hace». Alexei lo miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Y si yo no quiero ser como tú?» Nikolai sonrió y lo abrazó. «No tienes que ser como yo. Solo tienes que ser un buen hombre. Eso es lo único que siempre te voy a pedir». Capítulo 59. El legado 2030. El Ancla se había convertido en una de las organizaciones de apoyo a veteranos más grandes de Rusia. Nikolai fue invitado a dar un discurso en la Universidad de Moscú. Frente a miles de estudiantes y veteranos, habló sin notas. «Yo era solo un chico de 16 años cuando me enlisté. Creí que la guerra me haría fuerte. En realidad, me rompió. Pero gracias a mi esposa, a mis hijos y a mis hermanos de armas, estoy reconstruyendo las piezas. Si están escuchando esto y llevan cicatrices invisibles, sepan que no están solos. La verdadera valentía no es no tener miedo. Es seguir adelante a pesar de él». El auditorio se puso de pie y lo ovacionó durante varios minutos. Elena, Sofía y Alexei lo miraban desde la primera fila con lágrimas de orgullo. Capítulo 60. El círculo se cierra 2033. Nikolai tenía 44 años. Una mañana de primavera llevó a sus hijos al mismo bosque donde le había propuesto matrimonio a Elena años atrás. Se sentó en una roca y les dijo. «Hace casi 30 años yo era un chico asustado con un rifle. Hoy soy un hombre con una familia hermosa. La guerra me dio cicatrices, pero también me dio lo más valioso. La capacidad de valorar cada día de paz». Sofía, ya con 18 años, le preguntó. «¿Volverías a hacerlo, papá?» Nikolai miró el cielo y respondió con sinceridad. «Volvería a luchar por Rusia, pero daría todo por no tener que hacerlo nunca más». Esa noche, mientras Elena dormía a su lado, Nikolai se levantó en silencio, salió al porche y miró las estrellas. Susurró suavemente. «Gracias. A todos los que se quedaron en esa línea, gracias por darme la oportunidad de vivir esto». Volvió a la cama, abrazó a Elena por detrás y cerró los ojos. Por primera vez en décadas, durmió toda la noche sin pesadillas. El Ancla finalmente había encontrado su hogar. Fin de la historia.